El Ministerio de Exteriores convoca al comandante de las Fuerzas de las Naciones Unidas en el Golán y expresa su protesta oficial por la agresión israelí y reitera la necesidad de condenar tal acto con el Consejo de Seguridad y la ONU. Amplias condenas árabes e internacionales a la agresión israelí contra un centro de investigación en Siria. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan su trabajo con la eliminación de los mercenarios del proyecto terrorista estadounidense sionista. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional. Comenzamos con el Ministerio de Exteriores y de Migrantes, que convocó este jueves al comandante de las Fuerzas de las Naciones Unidas de Observación de la Separación de las Fuerzas UNDOF, el mayor general Iqbal Sanga, y le informó su protesta oficial por la violación de Israel a la resolución de separación de fuerzas aprobadas en 1974 y las obligaciones que implica esta resolución tras la violación de aviones de combates israelíes al espacio aéreo sirio y su bombardeo contra un centro de investigación en la zona de Yemen-Raya en Damasco Campo. Cancillería exigió al jefe de la UNDOF de que tome todas las medidas necesarias para poner a las partes pertinentes en las Naciones Unidas al tanto de esta peligrosa agresión israelí y garantizar la no repetición de tales acciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Migrantes presentó una queja formal sobre la agresión israelí y reiteró la necesidad de tomar las medidas adecuadas para impedir este tipo de ataques, lo que representa una violación flagrante a la Carta de la ONU, la Ley Internacional y la Convención sobre la Separación de las Fuerzas del año 1994 y una amenaza para la paz y la seguridad de la región. La queja se efectuó mediante una carta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de los Emigrantes dirigida al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al secretario general de las Naciones Unidas, el cual destacó de que esta agresión se produce después de varios intentos fracasados por parte de los grupos terroristas durante los meses para entrar y controlar el sitio mencionado y después de que Israel y la cooperación por los países hostiles a Siria utilizaran sus herramientas dentro del país a través del Frente Victoria vinculado a Al-Qaeda para atacar lugares vitales y sitios militares, seleccionando así en Siria, lo que demuestra que Israel es el motor y el beneficiario de la mayor parte de lo que está sucediendo en Siria. El mensaje aseguró de que el Consejo de Seguridad no pudo cumplir con sus responsabilidades en la disuasión de estas graves agresiones que constituye inmenso peligro para la paz, la estabilidad y la seguridad internacional. La Asamblea del Pueblo condenó enérgicamente la violación de Israel a la soberanía siria mediante el ataque que emprendió ayer miércoles contra este centro de investigación en esta zona de Yemen-Raya, en Damasco Campo. La Asamblea consideró en un comunicado de que esta agresión corrobora así el directo involucramiento de Israel junto a los grupos terroristas armados en las acciones encaminadas a golpear la infraestructura del Estado sirio y destruir los centros de desarrollo económico, agrario y de defensa en el país. Esta agresión, además de ser una explícita expresión hostil por parte de Israel, viene en el marco del complot unido por algunos países árabes y regionales secundados por Estados occidentales y Estados Unidos con vista a sacudir la estabilidad de Siria y eliminar su papel influyente en la región, sobre todo su gran apoyo a los movimientos de resistencia en el Líbano y Palestina ocupada, resaltó el comunicado. Rusia expresó su profunda preocupación por la violación del avión de guerra israelí al espacio aéreo sirio y su bombardeo a un centro de investigación científica en Siria, calificando dicho ataque de una violación inaceptable de la Carta de las Naciones Unidas. El Ministerio de Exteriores ruso dijo en un comunicado emitido este jueves de que Moscú recibió con profunda preocupación la noticia de este ataque aéreo israelí contra el sitio cerca de Damasco en Siria y agregó de que si esa información es correcta, nos vemos ahora ante ataques injustificables en el territorio de un Estado soberano, lo que constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, sea lo que sea las justificaciones. El comunicado añadió de que hay que tomar medidas rápidas para aclarar la situación en todos sus detalles y llamamos de nuevo a detener cualquier forma de violencia en Siria y la no injerencia externa en sus asuntos internos y también el inicio del diálogo nacional sirio en base de la Declaración de Ginebra. Por su parte, el primer ministro Nouri al-Maliki también condenó la agresión israelí contra Siria y también afirmó de que este acto constituye un mensaje de humillación e insulto a todos los árabes y musulmanes.
haciendo hincapié en que Israel aprovecha la desintegración de los árabes y la situación en Siria para llevar a cabo la agresión, subrayando así de que los árabes no deben dejar a Siria sola. Teherán también condenó enérgicamente el ataque israelí contra este centro de investigación científico y también confirmó de que este ataque constituye una gran violación de la soberanía de Siria y de su integridad territorial. El canciller iraní Ali Akbar Salehi afirmó en una declaración citada por el canal Al-Alam de que la agresión a Israel forma parte de las políticas occidentales e israelíes para escapar hacia adelante y cubrir los logros del gobierno y del pueblo de Siria en fortificar la soberanía y restablecer la estabilidad y la seguridad en el país. Salehi agregó así de que el ataque da la razón al gobierno y al pueblo de Siria en la resistencia a la entidad israelí, así como confirma la compatibilidad de las metas de los grupos armados terroristas que atentan contra la seguridad y la estabilidad en Siria con objetos israelíes. Por otra parte, el ministro de Exteriores egipcio Amer Mohamed condenó la agresión israelí calificándola de inaceptable dicho acto y de que constituye una gran violación de la Carta de las Naciones Unidas y de la ley internacional. El jefe de la diplomacia de Egipto llamó a la comunidad internacional para responsabilizar a Israel de estos ataques y violaciones desatados contra un territorio que pone en peligro el futuro de la seguridad regional. El ministro de Exteriores y de Migrantes del Líbano, Adnan Mansour, condenó enérgicamente la agresión israelí contra este centro de investigación científico en Yembraya, en el campo de Damasco. En una declaración a la prensa, el canciller libanés confirmó de que dicho ataque constituye una flagrante agresión que demuestra la realidad de la conducta israelí desde el año 1948 y hasta la actualidad, y que lo que representa de amenaza permanente para la paz y la seguridad árabe. El jefe de la diplomacia libanesa recalcó de que la paz de factor de Israel quiere imponer no va a encontrar su camino a la región y no le proporcionará la seguridad y la paz que busca. También Hezbollah denunció la brutal agresión israelí en el territorio sirio y subrayó de que esta agresión se produjo en consonancia con la inherente espíritu agresivo y criminal de la entidad sionista y vino en aplicación de sus políticas destinadas a tratar de impedir que cualquier fuerza árabe o musulmán desarrolle sus capacidades y su potencial militar y tecnológico. En un comunicado emitido por el Departamento de Relaciones Públicas de Hezbollah, confirmó la enérgica condena a esa nueva agresión sionista contra Siria y consideró de que ese ataque revela la parte oculta de lo que sucede en Siria desde hace 2 años. Por su parte, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, Comando General, afirmó de que el ataque sionista contra Siria constituye una agresión directa contra todas las partes en la resistencia y es la violación a la soberanía de la nación entera, destacando de que la condena y que la resistencia a esa agresión representa un deber de todos los árabes y musulmanes libres y dignos del mundo. En un comunicado vio de que el ataque de aviones sionistas al Centro de Investigación Científica en Yembrara se inscribe en el marco de la agresión internacional contra Siria desde hace casi 2 años y de que la entidad sionista constituye una punta de lanza y su base principal. Por su parte, el Partido de la Voluntad Popular afirmó de que la agresión sionista dirigida contra este centro de investigación científico y de que reveló una vez más las intenciones hostiles sionistas contra las capacidades científicas militares sirias constituye un hecho grave y directo y una intromisión pública y directa de las fuerzas de la ocupación israelí en las líneas de la crisis siria. El partido dijo en un comunicado de que esta agresión vergonzosa que mató a un número de mártires es una agresión a la soberanía nacional siria y que requiere de que los sirios aceleren la finalización de la solución a su crisis interna a través del diálogo y la reconciliación nacional.
A su vez, el partido sirio Al-Watan dijo de que la entidad sionista es el enemigo número 1 de Siria y que es la que ocupa la tierra y desplaza a los sirios. En un comunicado sobre el ataque sionista contra el centro de investigación en el Rif Damasco, el partido aclaró de que el enemigo sionista aprovecha las heridas de las naciones para atentar nuevamente a Siria en un ataque brutal dirigido contra la soberanía siria y la dignidad del pueblo sirio. El partido Siria Al-Watan demandó una respuesta a esa agresión, afirmando de que pone en sí mismo como dirección y partidarios bajo disposición del ejército árabe sirio. Igualmente, la Red Siria de Derechos Humanos condenó en los términos más enérgicos el bombardeo de este avión israelí contra el Centro de Investigación Científica. Califica esa acción de grave y una violación al derecho internacional humanitario. En un comunicado, la red subrayó de que la libertad y la dignidad son elementos más importantes que los derechos humanos y entonces la protección de la patria debe constituir una de las primeras prioridades de la ley internacional del derecho humanitario y que esto viene de acuerdo con lo que confirma la Carta de las Naciones Unidas y la Convención Internacional de Derechos Humanos. La red señaló de que el silencio de la comunidad internacional y de sus entidades acerca de las violaciones y de los actos de violencia llevados a cabo por Israel acrecientan la arrogancia de este último en su violación al derecho internacional y los acuerdos internacionales en el marco de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, lo que se considera al mismo tiempo un beneplácito de la comunidad internacional y sus órganos a estas violaciones. En Damasco Campo, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas aniquiló durante la persecución de los terroristas en la ciudad de Dareya, un gran número de ellos en la localidad de Yamiat y en las periferias del Hospital Nacional Mohammed de Dareya. Por otro lado, los salvadores del ejército desactivaron numerosos artefactos explosivos improvisados en el mismo barrio. A todo ello, otra unidad de nuestras Fuerzas Armadas llevó a cabo una operación específica en la ciudad de Duma que causó la destrucción del escondrijo de terroristas y la eliminación de algunos de ellos y la herida de otros varios. También en Jarasta, una unidad de nuestros valientes ejército ha infligido a un gran número de terroristas entre muertos y heridos. De igual modo, un destacamento del ejército acometió contra el zulo de grupos terroristas al este de la ciudad de Rastan, en la campiña de Homs, causando muertes y lesiones a varios terroristas. Una fuente de la gobernación provincial informó que durante el operativo el ejército liquidó a la cabecilla del grupo terrorista junto a otros terroristas. La fuente agregó de que otra unidad de nuestras Fuerzas Armadas arrasó a un depósito de municiones en las cercanías de la gasolinera de Darwish en la ciudad de Rastan y que liquidó a varios terroristas. En la ciudad de Alepo, nuestras valientes fuerzas hizo frente a grupos terroristas que trataban de atacar al cuartel militar en la región de Sabil, donde sus elementos cayeron entre muertos y heridos durante el enfrentamiento. Asimismo, también se arrestó a otros y se incautaron sus armas. Una escuadra del ejército se enfrentó con un grupo terrorista que intentó agredir al campamento de la Juventud de la Revolución en Idlet, dejando así a varios de sus integrantes entre muertos y heridos. Una fuente militar informó de que fue destruido un vehículo artillado con una ametralladora Dushka junto a los terroristas que iban a bordo. Y aquí damos por finalizado con los titulares del día de hoy nuevamente. El Ministerio de Exteriores convoca al comandante de la Fuerza de las Naciones Unidas en el Golán y expresa su protesta oficial por la agresión israelí y reitera la necesidad de condenar tal acto con el Consejo de Seguridad y la ONU. Amplias condenas árabes e internacionales a la agresión israelí contra un centro de investigación en Siria. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan su trabajo con la eliminación de los mercenarios del proyecto terrorista estadounidense sionista. Aquí damos por finalizado este noticiero y que pasen muy buenas noches.